¿Me da la palabra? Adelante, Jessica. En la clase pasada estuvimos viendo que la lógica se llama también el arte de pensar, eh, pero también es el método que prueba la verdad con los hechos. Eh, y que también se habló de disuadir, persuadir, y se habló de las premisas que se prueban con razones, pero el tema central fue lo de la retórica, que la retórica, usted estuvo explicando que la introdujeron los sofistas, que también la llamaron retórica, pero por otro lado, también se llama, en el tiempo de ahora se llama retórica, pero Aristóteles también tuvo mucho que ver con ella, con la retórica. Y también nos dijo que el retórico es el que utiliza la lógica para probar la verdad. Pero la lógica no es lo... También dijo que la lógica eh, es, es lo que se trata de probar con la verdad, pero no es lo mismo que el pensamiento. O sea, la lógica es un pensamiento lógico. Y por otro lado, la lógica es eh, lo que se prueba con un método. Hasta aquí, profe, gracias. Gracias, Yo, María. Adelante. ¿Quién está? Jessica. sí, en la clase pasada estuvimos hablando sobre la retórica. Se dice que es el arte de convencer. Y mencionamos sobre los padres de la retórica, que está de la retórica lógica o teológica, científica o filosófica, que es Aristóteles. Él decía que la retórica es el arte de convencer con la verdad, o sea, con razón o prueba. También está el padre de la retórica sofística, o los padres, que son Gorgia y Protágora. La retórica sofística buscaba disuadir con palabrerías vacías, o sea, no tenía verdad ni lógica. También hablamos sobre la falacia, que era donde los sofistas se basaban, que eran pensamientos o razonamientos falsos, juego de palabra, que no tenían verdad ni validez. Mencionamos también la palabra sofisma, que es el arte de engañar. Hasta aquí mi parte. Gracias, Jessica. Enna. Profe, ya creo que le han dicho todo lo que iba a decir, pero en ese mismo orden usted nos explicaba que la lógica nació de frente a los sofistas. O sea, mientras los sofistas buscaban, como decía la compañera, utilizaban lo que era la falacia mediante la retórica, buscando convencer. Y usted nos explicaba que convencer se dividía en dos partes, en la disuasión y la persuasión, donde la persuasión era tratar de introducir mis ideas a otra persona y disuadir se trata de quitar mis ideas, o sea, quitarle las ideas de estas personas. Bien, tuvimos entonces una clase bonita, ¿verdad? Se nota que todos quieren participar, o sea que tuvo su impacto y entonces todos nos dan ideas que se ordenan un poco a lo que es la retórica, ¿no? Como fue lo que hizo que surgiera la lógica. La lógica, aunque el padre de la lógica es Aristóteles, eh, la, eh, y la retórica, la lógica es de alguna forma método, pensamiento correcto, coherencia, prueba de la verdad, la lógica muchas cosas, pero vino a resolver, nace para resolver el problema de la retórica, no de la retórica
que tiene lógica, la retórica noxiológica. Digo noxiológica porque noxiología es conocimiento, ¿no? Sino vino a resolver la retórica sofística, la retórica embustera, la retórica engañosa, la retórica que trae la mentira. Entonces, ahí digamos que los primeros retóricos, ya lo hemos presentado, son Gorgias y Protágoras, retóricos, no retóricos correctos, sino retóricos sofísticos, no retóricos noxiológicos del conocimiento. Por lo tanto, no querían convencer con la verdad, sino que querían convencer con mi verdad. No querían disuadir o persuadir con la ciencia, con la sabiduría, sino que querían convencer o persuadir con el engaño, con la mentira, con la trampa, o diríamos hoy con el tigueraje, ¿no? O con la necesidad de éxito, la necesidad de querer ganar y de querer sobresalir. Entonces, el discurso sofístico, que es la retórica sofística, es un discurso muy interesante. Yo no creo que hayamos salido de ese discurso. Tal vez no tengamos los maestros como existían antes, que eran los grandes justificadores de lo que era la retórica sofística, y tal vez vamos a profundizar un poco más en ello hoy, en la retórica sofística, en donde se inspiraban los maestros de la sofística, aunque lógicamente no estamos todavía de frente a lo que es la lógica como construcción de la verdad, construcción del ser humano, porque hay dos cosas que buscaron siempre los lógicos y los sofistas. Bueno, los lógicos y los sofistas siempre buscaron lo que era construir al ser humano que habla, al hablante. O sea, cuando yo manejo el discurso, de alguna forma estoy, para los sofistas, construyendo mi yo. Estoy creando mi yo. Cuando yo manejo el discurso, me hago un ser humano. Tiene su belleza, tiene su pobreza. Mientras que cuando hablamos de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, que son los creadores de la lógica, allá en la antigüedad, ya no es construir al yo, sino rescatar al yo. El yo existe. Entonces, en Sócrates había que hacer que el yo que está en cada uno de nosotros, el yo que tú eres, ser naciera, es como darle a luz, ser alumbrado. Decía Sócrates, mi mamá era partera, la mamá de Sócrates, hoy decimos comadrona, ¿verdad? Las mujeres que ayudan a las parturientas a dar a luz a sus hijos. Esas mujeres que en los barrios se buscan para que ayuden a parir. Hoy ya la gente va más al médico, ¿verdad? A la maternidad, pero en esos tiempos existían las comadrones. Entonces la mamá de Sócrates era partera. Y Sócrates dice, yo hago el oficio de mi mamá. Mi mamá ayuda a las mujeres a alumbrar, yo ayudo a los hombres a nacer. ¿Cómo así? Porque cuando el hombre llegaba vacío, ausente. O sea, es bonito eso. Tú estás de frente a un ser humano y ese ser humano no está ahí contigo, está ausente. Tú estás de frente a una pantalla, estás de frente a una apariencia, pero el yo, que no es ni pantalla ni apariencia, está ausente. Todo lo que tú estás viendo es el programa, la palabrería, la superficie, pero el yo, que es cada uno de nosotros, tiene que nacer, tiene que salir del vientre, tiene que salir. ¿De cuál vientre? De cada persona es como un vientre, de alguna forma, cubierto de mentira, de falacia, de embuste, de engaño. Entonces hay que nacer.
Entonces, Sócrates decía, el arte que yo realizo es ayudar a que la gente salga de su escondite uterino y se muestra ese salir a la luz, ese nacer el hombre, era de alguna forma un crear un hombre nuevo. Por eso dirá Platón más tarde, la filosofía tiene como fin el descubrimiento y el encuentro del hombre consigo mismo, de la mujer consigo misma, ¿no? Porque es como esta gente no conocía la religión era era el mito, la religión era el Olimpo, el monte Olimpo, en Macedonia, donde se hacían los grandes juegos, las grandes carreras, las grandes competencias. Allá en el monte, en la cima, estaba Zeus y estaban los dioses, pero eran dioses mundanos, o sea, Zeus, que es el padre de los dioses, se enamora de Helena y le es infiel a su mujer. Zeus no es el representante, para muchos sí, pero Zeus no es el representante de la justicia, de la paz, del orden. Es el dios del rayo, el dios del trueno, el dios de la lluvia, el dios que destruye y se enoja, pero al final es un dios lleno de pecado. El dios de Marte es también un dios lleno de pecado. Y así aparecen dioses que, por ejemplo, el Marte es el dios de la ira, del pique, está el dios del robo, el que vive, el mensajero de los dioses, que se llama Hermes, de donde viene la palabra hermenéutica, Hermes, que es interpretación, y de donde viene la palabra, no, en romano le llaman Cupido, es que el diosecito que tiene la sala hiriendo a los enamorados. En griego tiene la salita en las botas porque es un corredor, un mensajero, pero es un ladrón porque se les desaparecen las cosas a los dioses. Y tú dices, cuando nosotros pensamos en Dios, Dios ni roba, ni se enoja, ni mata, ni se acuesta con mujeres, ni busca otra, le roba mujeres a los dioses, al dios del martillo, al dios del trueno. Hubo un dios que le robó a su esposa. Entonces, esos dioses no son confiables. Esos dioses se llaman inmortales, pero no es que sean inmortales. Esos dioses vienen de los titanes que eran antes de los dioses en su cabeza. En otras palabras, cuando hablamos de los dioses griegos, no estamos hablando de la teología cristiana que tenemos hoy. No estamos hablando de revelación, estamos hablando de religión, no estamos hablando de revelación. Revelación es Dios que se revela, que habla, palabra de Dios. Y religión es el hombre que crea su búsqueda de Dios. ¿En qué Dios tú crees? Yo creo en Zeus y yo en Marte. Mi Dios más fuerte que el tuyo. Vamos a ver quién gane. Entonces cada uno crea sus propios dioses. Entonces, en ese mundo, cuando hablamos yendo un poquito así más atrás, cuando hablamos de Sócrates y de Platón y de Aristóteles, ya ellos están saliendo de este mundo de dioses y nos hablan de un mundo de que hay que convencer y llegar al descubrimiento de un yo, en palabras de Sócrates, al nacimiento, al alumbramiento de un yo, donde hay que lucir la grandeza humana. Y esa grandeza era fruto de alguna forma de la verdad y de alguna forma también de quitar todo ese ropaje que era como la mentira, el engaño, el error. Entonces, ¿cuál era la misión de la filosofía para Platón? El descubrimiento, el rescate del yo. Y para rescatarlo, para descubrirlo, para alumbrarlo, como diría Sócrates, Platón decía, había que salir de la mentira, de salir. Eso. El útero del que Sócrates hablaba, que para Sócrates era la ignorancia, para Platón es la mentira, la mentira.
y el engaño y el error. Dice, hay que salir, dice Platón, que el ser humano está metido como en una caverna, en una cueva, el mito de la caverna, y que entonces estamos acostumbrados a creer como verdad la mentira, lo que la gente vive diciendo, las murmuraciones, los chismes, como diría Heráclito, que la gente es estúpida porque vive creyendo, consumiendo los cuentos de las viejas, los chismes de la vecina. Claro, lo que pasa es que en ese tiempo no había televisión, celular, que hoy tenemos los chismes de otra forma, pero es lo que dice todo el mundo. Heráclito se apartó de la humanidad porque decía que la gente tiene como maestro a las chismosas y tiene como consejero a los poetas, como dijo el poeta, y no se acercan a la filosofía. Entonces, cuando llegamos a Sócrates, que decía, tenía el arte de hacer parir a los hombres, nacer a los hombres, los sacaba del útero. ¿De cuál útero? Del útero de la mentira, del útero. Eso para Sócrates era la ignorancia. Eso es lo que Sócrates. ¿Y qué es la ignorancia para Sócrates? Creer que se sabe. ¿De qué útero venía a sacar la filosofía al hombre para Platón? Para Platón la filosofía sacaba al hombre del engaño, de la mentira, del error. Esa era la caverna, ¿no? El útero socrático se convierte en Platón en engaño, en mentira y en error. Estar metido en la sombra, en el mundo de la discusión, en el mundo del error, creyéndose uno sabio, siendo necio, creyéndose uno bueno, siendo malo, viviendo de forma terrena, cuando en el fondo de uno mismo uno es un ser espiritual. Entonces, decía Platón que el fin de la filosofía era ayudar a los hombres a descubrirse a sí mismos, a encontrarse con ellos mismos. Es lindísimo, ¿no? Cuando dice, ¿para qué sirve la filosofía? Para Platón, para que la mujer sea ella misma, mujer, para que el hombre sea él mismo, hombre. ¿Y cómo así? Que salga del engaño, de la mentira, del error. Porque cuando estamos de frente al otro, no estamos de frente a él, estamos de frente al engaño. ¿Qué es el engaño? Lo que él cree, lo que él piensa, lo que él siente. Estamos como en términos de Heráclito, estamos de frente al engaño, estamos de frente a la mentira, estamos de frente a los chismes, diría Heráclito, y al consejo de los poetas. No estamos de frente a la filosofía. La filosofía es el hombre o la mujer que están adentro, más allá del engaño, del error. Bueno, no sé, yo he presentado aquí de forma un poquito espontánea que hay una especie como de diferencia entre el yo verdadero y el yo engañado, la verdad y el engaño, y que de alguna forma la lógica es para los filósofos salir desde dentro, siguiendo la alusión de Sócrates, salir desde la verdad, salir de la falsedad, desde la verdad de mi yo, sacarla y entrar en salir de la falsedad, del útero, del engaño, de la mentira, del error. Pero decíamos la clase pasada que los padres del engaño y del error son los sofistas, Gorgias y Protágoras, que te enseñan que tú siempre tienes la razón, que todo lo que tú sientes es la verdad, tu verdad es la verdad, y tú tienes que defenderla contra todo el mundo. Los maestros del útero, de la sombra, diría Platón, de las cuevas, de la mentira, los maestros que enseñan a las personas a vivir una vida intrauterina y que por lo tanto no nazcan, sino que queden enterrados y que por lo tanto cuando tú te encuentres con una persona, lo que te encuentras es con la retórica vacía, con la retórica sofística, no te encuentras con el ser humano verdadero que es cada uno. Entonces, ¿quiénes alimentan eso? Para los los sofistas, ellos alimentan ese espíritu, ¿no? Para ese tiempo, dirían, para los lógicos, quienes alimentan eso son los sofistas, sería la palabra.
Hoy día nosotros todavía tenemos ese problema. Aunque me faltó decirlo como con término de Aristóteles, porque yo lo dije un poco con término de Sócrates, aunque hay que todavía pulirlo mucho. Lo dije un poco con término de Platón, y entonces, y en términos de Aristóteles, antes de hablar un poquito de cómo se entiende hoy, ¿verdad? Por lo menos a la luz de Mateo Andrés, que es con el filósofo con el que yo me eduqué en estos temas. ¿Cómo lo entendía Aristóteles? Porque Aristóteles decía que el ser humano era una especie como de naturaleza, llamaba al ser humano animal racional, animal porque los animales sienten y son más perfectos que las plantas y viven como las plantas, los animales, pero las plantas no sienten, los animales sienten. Y además, los animales existen como los minerales existen. Entonces, el animal existe como los minerales, vive, nace, crece, se reproduce, vive como las plantas y siente cosas que no hacen las plantas ni los minerales. Entonces, ¿qué era el hombre? Animal racional. Dice Aristóteles, el hombre es más perfecto que los minerales, porque existe como los minerales, es más perfecto que los vegetales, porque vive como los vegetales, es más perfecto que los animales, porque siente como los animales, pero tiene algo que ni tienen los minerales, ni tienen los vegetales, ni tienen los animales. Dice, piensa como los dioses. Entonces decía, nosotros somos un yo pensante, un yo pensante. Ahora bien, ¿dónde se ubica la lógica y dónde se ubica la retórica vacía? ¿Dónde se ubica la verdad del yo y dónde se ubica el error del yo? Entonces, ambos se ubican en el yo pensante. O sea, un animal, un perro, una vaca, un ratón, nunca hace lógica ni retórica sofística. Una planta nunca hace lógica ni retórica. Un mineral nunca hace lógica ni retórica. ¿Quiénes son los que hacemos verdad o mentira, engaño o autenticidad? ¿Quiénes son los que nos encontramos en el pensamiento correcto o en el pensamiento incorrecto? Entonces ahí, cuando hablamos Los humanos, maestro. exacto, ahí cuando hablamos de Aristóteles, que dice que el hombre es animal racional, por ser racionales, por ser racionales, es que somos lógicos o antilógicos. Lógicos cuando pensamos, dice Aristóteles, recta. Decía conciencia recta. Cuando pensamos, recto es derecho. Lo contrario a recto, una conciencia recta sería una conciencia torcida o viciosa, ¿no? Lo correcto es lo recto, lo que en una recta numérica, una recta en matemática, es una línea que no se dobla. Entonces, una línea que se doble perdió su linealidad, perdió su corrección, su orden, como dirían decían los pitagóricos, que el orden, la justicia, era matemática, decían los filósofos que alimentaban una ética y un buen comportamiento desde la matemática. Estaba allá Demócrito, que hablaba de la justicia como de orden matemático. Aristóteles, que dice que la virtud está en el medio, y el que comienza con eso es Pitágoras, que el hombre matemático, la matemática te lleva a ti a ser una persona correcta, y que los que no sabían matemática eran personas ineducadas, incorrectas, metidas en el error y en el engaño. Entonces, no es que vamos a creer esto, pero había una especie como de, al decir correcto, lineal, apolíneo del dios Apolo, era como hablar de eso que era lo correcto, lo justo, lo bueno, para llegar a la felicidad.
Y había otro tipo de yo que era entonces, en vez de ser justo, era injusto. En vez de ser bueno, era malo. En vez de ser correcto, era incorrecto. En vez de ser lineal, era torcido. Entonces, ese tipo de yo, ese tipo de hombre, de mujer, entonces no es que no sea animal racional, sigue siendo racional, pero en su conducta, en su presencia, no está modelando su yo interno, no está modelando como en una pasarela que pasan las modelos cuando están presentando vestidos nuevos, lujosos, bonitos y caros. Entonces, cuando tú estás en la pasarela de la vida, hablando con el otro, ¿eh? Dialogando con el otro, o eres un contrincante queriendo ganar, lleno de mentira y de engaño, donde tú quieres hacer que el otro consuma tu propia mentira, y no solamente que el otro se lleve tu mentira, sino que tú mismo consumes tu propia mentira y tus propios engaños, y tiene miedo de perder, y cuando habla, alza la voz y no deja que el otro hable, porque tú no tienes espíritu de análisis, de escucha, de recibir el veneno del otro y sacar el veneno. Tú no tienes espíritu lógico, tú lo que tienes espíritu de tirar tu propio veneno. Cállate, aunque no se lo diga así al otro, le está mandando mensajes: cállate, que soy yo el que tengo que hablar. Tú no eres el que sabe, entiéndeme, por favor, yo soy el que sé, pero tú sí habla, cállate. Todos esos mensajes están como de una manera oculta en una persona que viene como con este espíritu sofístico y que tiene miedo de que tú le muestre sus errores y sus fallos, porque desde que tiran su veneno salen corriendo. No, espérate, que eso no es así, ya no tienen tiempo para escuchar. O si tú comienzas y le interrumpe el diálogo para caerle atrás y decirle dónde están tus errores, ya se cierran o comienzan a pelear y a hablar más duro. No tienen tiempo para salir del error, para salir del engaño. Es ese montaje. Entonces hay muchas personas que cuando modelan ante nosotros, cuando hablan, cuando nos encuentran, se encuentran con nosotros, lejos de ser personas llena de ellas en su yo más profundo, llena de su tranquilidad lógica, lo que están es de de ese aparataje, de esa oscuridad, ¿no? De esa apariencia que hemos dicho de ese mundo sofístico, de esa retórica sofística. Hemos dicho que Sócrates le llama ignorancia, Platón le llama oscuridad, error, engaño, y Aristóteles, que era un poco a quien estábamos queriendo explicar, de frente a lo que se llama el asombro y la admiración. Son como las palabras de Aristóteles. El verdadero yo se asombra y se admira de frente a aquella persona que nada le llama la atención, nada le asombra, nada le admira, y de alguna forma son personas que en la mente de Aristóteles viven en un mundo falso que no le hemos dado nombre porque son nombres más técnicos, pero se lo podemos dar ahora. Vive en un mundo de falacias. Aristóteles mismo también le llama de sofismas. ¿Qué es falacias? ¿Qué es sofismas? ¿Qué es logomaquia? ¿Qué es paralogismo? Son los términos lógicos que utiliza Aristóteles para hablar de la pantalla, para hablar del útero, de mentira en el que estamos metidos. Son palabras técnicas ya que Aristóteles va puliendo, va sofisticando, va afinando. Ya no dice, eso es la ignorancia, eso es la mentira, eso es el engaño, eso es el error, sino que Aristóteles, como padre de la lógica, va puliendo, va afinando y va creando palabras y nos dice, hay personas que vienen detrás, vienen y lo que te presentan es un mundo de falacia. No solamente te la quieren dar, ellos mismos se beben su propia falacia, sus propios paralogismos,
apariencia de verdad, su propia logomaquia, juego de palabras, logomaquia, juego de palabras. Bueno, amigas, el tiempo se nos fue. Yo no, si falta alguno por la presencia, pues me lo escribe por WhatsApp. Si alguno no ha puesto presente, este videito se le va a subir para que la próxima clase entonces lo podamos compartir y seguir profundizando. Quiero entrar a Sócrates en base a lo que hemos ido hablando en la clase de hoy. Nada, sigan pensando. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Adiós. Bye, profe, bendición. Bye, bye, adiós. Bye. Pórtense bien, cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Bye, bye. Bye bye.